Es un placer dirigirme a mi querida audiencia. A partir de este momento vamos a continuar con una serie de mensajes escatológicos, apocalípticos, que Dios a través de los años nos ha revelado a través de sus profetas. El mismo Jesucristo profetizó los últimos eventos que están sucediendo ahorita mismo, como las grandes señales previas a su pronto regreso. Vamos a comenzar con una serie de conferencias entre las cuales vamos a presentar en el día de hoy la destrucción de las Torres Gemelas y la profecía de Apocalipsis y del profeta Daniel. La destrucción de las Torres Gemelas fue profetizada en el año 867 antes de Cristo. Hoy estamos en el 2021, podemos decir que fue profetizada casi 2700 años atrás. Pero una señora norteamericana, Ellen G. White, Joya de los Testimonios, tomo 3, también se atrevió a publicar a quien Dios le mostró, y eso está escrito en sus libros de profecía, como otro clarividente llamado Nostradamus, Kaiser, pero no porque ellos lo hayan dicho, lo hayan profetizado, aunque tiene mucho peso, pero toda profecía, todo cántico, toda doctrina, todo el mensaje que los seres humanos presenten hoy respecto al reino de los cielos, tiene que tener soporte bíblico. Un claro así dice Jehová. Y vamos a ver en esta mañana, o tarde o noche, no sé dónde se encuentre usted en este momento, en el planeta, cómo Dios le reveló al profeta Daniel esta profecía, estando él ubicado en un punto muy estratégico, muy especial, como vamos a contemplar acá. Aquí tenemos un mapa donde se encuentra el Golfo Pérsico, el río Éufrates. En su época, cuando el profeta Daniel, Dios le reveló esta profecía, vemos que para poder entender esta profecía vamos a ver un poquito de simbología bíblica. Así usted puede forjarse las pruebas que está escrito en la palabra de Dios. El río Éufrates es un río como el Ulai y el Hiddekel. Fueron 4 ríos que nacieron en el Edén, cuando Jehová puso a Adán y Eva y puso el paraíso en esa época. Tengamos en cuenta que de allí nacieron esos ríos, y el Éufrates desemboca en el Golfo Pérsico. Es un río eterno, entre comillas. Sabemos que va a ser eliminado cuando Dios ponga nuevos cielos y nueva tierra, pero por ahora es un río apocalíptico, el Hiddekel y el Ulai y el Éufrates. Vamos a ver cómo el profeta Daniel los presenta. Partamos desde el comienzo, en la época del Golfo Pérsico, en la época del gobierno de Medio y Persia. Sabemos que la profecía de Daniel 8 ya tuvo su cumplimiento histórico, pero vuelve a repetirse la historia, mirando otra cara de la moneda. Para este tiempo, hoy la aplicamos con Daniel capítulo 8, la destrucción de las Torres Gemelas. Casi que literalmente Dios la reveló en el libro del profeta Daniel. Partamos que en su época, dice la Biblia que él se encontraba en Susa. Susa era la capital del país o la provincia Elam. Hoy Susa ya cambió su nombre y hoy se llama Bagdad. La provincia o el país de Elam ya no se llama Elam, se llama Irak. Vamos a notar que los carneros que presenta el libro del profeta Daniel capítulo 8 tienen cuernos. El que está a la orilla del río Ulai es un unicornio que tiene un solo cuerno, el macho cabrío, y el carnero tiene 2 cuernos. Aquí vamos a representar a Estados Unidos.
¿Pero por qué? La palabra cuernos es una palabra literal que tiene un animal, la vaca, el toro, el rinoceronte, el chivo, el cabro, la cabra, bueno, ese tipo de animales con los que ellos se defienden. Entonces, ¿dónde está el poder del carnero o del macho cabrío? En su cuerno. Los cuernos, al llevarlos a la interpretación simbólica, profética, podemos entender que representa el poder de un país, de un gobierno o de un rey. Por eso la Biblia le llama cuernos. La Biblia dice que al anticristo, al hombre de pecado, se le llama cuerno pequeño. Entonces, es el poder que tiene el anticristo, y ese poder tiene su interpretación. Como Jesucristo dijo, el trigo representa el pan, representa la iglesia de Dios, la cizaña representa a los malos, el aceite representa el Espíritu Santo, la lámpara representa la palabra de Dios, la mujer en la Biblia, sea viuda, soltera, virgen, representa la iglesia o una iglesia apóstata, una ramera. Entonces, la simbología bíblica, el 75% de la palabra de Dios es simbólica. Hay que entender bien los símbolos y las figuras con las que Dios nos está hablando. Y vamos a ver en esta mañana, en este día, las figuras con las que Dios le mostró al profeta Daniel en una visión que él tuvo a la orilla del río Ulai. Pero la profecía de Daniel, capítulo 8, que se remonta hasta nuestros días, hasta el año 2001, cuando vino el primer ataque contra Estados Unidos, como una venganza de la invasión que Estados Unidos le hizo a Afganistán cuando ellos quisieron entrar a Irak. Entonces Saddam Hussein, hoy le vamos a llamar con los talibanes el cuerno del macho cabrío, que estaba a la orilla del río Ulai. Nos remonta hasta este tiempo. Hoy la profecía, el mismo libro del Apocalipsis, menciona el Vaticano, el papado, como la bestia de Apocalipsis 13, y la segunda bestia viene a ser los Estados Unidos, porque hoy vamos a darle las pruebas a ustedes cómo es esta cuestión. Cuando el Estados Unidos entró en una gran apostasía y ya hoy en día ellos han rechazado la ley de Dios, una constitución que tenían en el respaldar del presidente del Congreso de la República, han quitado los 10 mandamientos y hoy ellos están imponiendo una ley dominical obligatoria como la vacuna, una ley dominical obligatoria como la imposición de la moneda, como el microchip, a donde nos están arrastrando el nuevo orden mundial. Y esta profecía de Daniel capítulo 8 tiene que ver mucho con el nuevo orden mundial y con el segundo ataque que se le viene encima a Estados Unidos, porque la profecía lo ha dicho. Cuando Estados Unidos rechace su constitución, un baño de sangre vendrá sobre Estados Unidos. Cuando Estados Unidos rechace a Dios, y ya Biden rechazó inclusive, un grupo de cientos de pastores, este mismo año llegaban al Capitolio para hacer una oración anual que ellos hacen por el Estado, por el gobierno, por su país, a fin de que Dios les dé paz, tranquilidad, economía, bendiciones. Y Biden lo sacó, no digamos que a patadas o a empujones, pero suspendió ese decreto, ley, que el Congreso había dictado, que se iba a hacer una oración anual por parte de los pastores cristianos, evangélicos, protestantes, adventistas, qué sé yo, mormones, pentecostales, toda clase de cristianos, líderes, que iban a orar allí por los Estados Unidos. Biden ya rechazó esa ley, la Constitución la quitó a un lado en ese sentido, y ahora vemos que cada día va como el cangrejo de para atrás ese país. Entonces, un país que fue bendecido por Dios va a tener su segundo ataque, va a ser peor, y un baño de sangre vendrá sobre Estados Unidos con la Tercera Guerra Mundial. Lo más probable es que eso va a suceder, porque así está escrito en la palabra de Dios, y lo vamos a ver cuando se suelten los 4 vientos que están ubicados, o que Dios los va a ubicar. Están en los 4 puntos cardinales, pero se van a desatar a la orilla del río Éufrates, como lo vamos a ver en la palabra de Dios en este momento, donde ahorita mismo yo lo dije en WhatsApp, en otras redes, como hay un coche bomba ahorita mismo en el oriente. Solo falta una orden, dispare, se viene la guerra y viene el ataque que Jesucristo profetizó que venía desde oriente hacia occidente, Mateo capítulo 24, versículo 27. Todo lo que vamos a hablar aquí vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Poco se han dado estos mensajes en las redes,
hay una cuestión de una miscelánea, pero vamos a especificarnos a nosotros ahorita mismo con la profecía de Daniel, el capítulo 8. Entremos en materia y permíteme, yo le voy a hacer una lectura muy importantísima a ustedes de lo que se viene encima y lo que es el nuevo orden mundial. Como ustedes pueden apreciar acá, sabemos que fue dado en 1973 prácticamente Juan Pablo II con el presidente de esa época, Bill Clinton. Ellos hablaron del nuevo orden mundial más de 35 años aproximadamente. Hoy lo estamos viendo con nuestras propias narices, con nuestros propios ojos, estamos viendo de que esto es una realidad. Como usted puede apreciar acá, en el año 1993, el Papa Juan Pablo II en Estados Unidos se cita con Bill Clinton y pronuncian, los dos hacen un pronunciamiento de establecer un nuevo orden mundial. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global intensa, dice el libro de Malachi. Malachi es un doctor en teología, un jesuita, perteneciente al Vaticano, graduado, doctor en teología con PhD. Es un hombre muy experto, escribió un libro, Las llaves de esta sangre. En la página 11 está escrito donde el mundo, el planeta iba a ser sometido al nuevo orden mundial. Y es importantísimo analizar, antes de entrar en la profecía, yo quiero que ustedes me presten mucha atención de lo que vamos a presentar ahorita mismo, algunas cuestiones que están sucediendo a nivel del planeta en estos momentos. Y escuche bien, como señales de los últimos tiempos, con esta agenda globalista que está creando una neoesclavitud, empezando con las vacunas, con el COVID, empezando con las mascarillas. Toda esta cuestión es una trama. Los ataques que hicieron las poblaciones en Estados Unidos cuando la muerte de ese moreno, asesinado por la policía norteamericana, desató una guerra prácticamente sin precedentes, donde hubo incendios de edificios, saqueos de almacenes, una cosa terrible. Pensábamos que iba a haber una guerra civil en los Estados Unidos. Venezuela es parte de esta agenda globalista, donde ya está sometida a esa esclavitud, masacre, genocidio que se está dando allí. Chile ya experimentó, Venezuela lo experimentó, Ecuador pasó un tiempo, hace como unos 2-3 años, pensábamos que el presidente Lenin iba a dársele un golpe de estado, pero bueno, se salvó milagrosamente cuando se quemó la Contraloría, ciertos edificios. Colombia vivió esta guerra terrible donde quebraron más de 500, 300 empresas industriales, comercios, fueron quemados más de 10 bancos. Ecuador ahorita mismo está en alto riesgo de que esto suceda, porque la agenda globalista ataca desde todos los extremos de la tierra y en todas las direcciones, desde el punto de vista económico, religioso, político, educación y salud. Así nos someten a una nueva y última esclavitud. Pero analicemos bien estas cositas que están pasando en la actualidad. Científicos ahorita mismo están anunciando una alerta roja debido al cambio climático. Más de 40 millones de seres humanos ahorita mismo se están dirigiendo hacia otros países, vienen del África. Las invasiones de Europa, de ciertos países nuestros, de los afganistaníes, y seguramente vamos a tener infiltraciones de los talibanes. Así el terrorismo se va a extender por todo el planeta. Eso no hay duda. Debido a que el agua se está acabando, el calentamiento global se está dando, cada día aumenta más la temperatura. África se está quedando sin agua en muchos países y ya hay 40 millones que están sufriendo de hambre y sed, tal como lo dice la palabra de Dios. Y ese será el tema de otra conferencia, donde vamos a ver más de 30 profecías que giran en torno al calentamiento global para este último tiempo, que va a desencadenar un pare o unos descansos especiales que ellos van a decretar, incluyendo el domingo, que sería el día estrella, donde nos van a imponer una ley dominical obligatoria y nadie podrá trabajar ese día
contrariando al día de reposo sábado, como está escrito en la palabra de Dios, un ataque frontal contra la ley de Dios. Y eso lo hizo el cuerno pequeño, el Vaticano, en el año 321, cuando el pagano Constantino, adorador del sol, con todo su séquito de ese imperio, decretaron que todo el mundo guardara el domingo, día de descanso mundial de su imperio, debido a que él adoraba al sol y se convirtió, entre comillas, se hizo cristiano, entre comillas, católico, y el Papa de ahí tomó, en un acuerdo con él, hizo un convenio con él y decretaron esa ley que hasta el día de hoy se ha guardado por el mundo, el 90% del mundo cristiano, a excepción del adventismo, a excepción del pueblo de Israel, del pueblo judío y otras iglesias bautistas del séptimo día que están fieles a esos 10 mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Debido al calentamiento global, entonces van a decretar el domingo como un día de descanso mundial, para que la tierra descanse, no haya gasolina, no haya contaminación. Bueno, son los pretextos que tiene Lucifer para destruir o atacar la ley de Dios, porque la palabra de Dios dice que el verdadero cristiano está confirmado con la verdadera fe en Jesucristo. Somos salvos por fe y por gracia, no por ley, no por obras. Pero la Biblia dice, Romanos 3:31, que la fe confirma la ley. La verdadera fe confirma los 10 mandamientos. Yo no me identifico con ninguna denominación religiosa, pero soy creyente, cristiano, de diferentes denominaciones. He tenido participación de estas cosas, escatología y lo que tiene que ver con la profecía, con la palabra de Dios. Vemos también la maldad que se ha desatado, como las señales de la venida de Jesús, el sodomismo, el lesbianismo, el homosexualismo. Padres en esos países de Arabia están vendiendo a sus hijos, a sus millonarios, para que hagan sexo, baile striptease, hagan como le dijera yo, bailes desnudos, bailes eróticos. En el mundo árabe ya se está dando eso. Jamás había sucedido eso. ¿Será la tierra una película de terror?, decía un predicador en una de las redes. Los juicios sobre las ciudades ya se ven hoy en día. En toda la Biblia se menciona que Dios va a castigar las ciudades por la maldad a semejanza de Sodoma y Gomorra. El mundo está aumentando. Las películas de Hollywood anuncian lo que estas élites están sembrando: el terror, el caos. No son simplemente artistas bonitos, hermosos, guapos, galanes. No, detrás de Hollywood está la élite satánica, la iglesia de Satanás, presentando lo que ellos van a hacer en este mundo actualmente, en estos últimos días, a través de esas películas de E.T., de extraterrestres, ovnis, todas las cuestiones para engañar al mundo a fin de distraerlo, que se desvíen de la verdad de Dios para este último tiempo. Bueno, muchas cosas se están dando actualmente en el planeta. Y lo último que dijo el presidente de la China, el dragón rojo. El dragón es la superpotencia del mundo, pero la Biblia también habla de un dragón. Y el dragón se llenó de ira y se va a hacer guerra contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese dragón no es más que Satanás y Lucifer, pero también dragón, la China, es otro dragón. Bueno, el dragón rojo. ¿Y qué dijo el dragón rojo? La Biblia dice, y el dragón le dio poder a la bestia, y la bestia hablará cosas terribles. ¿Y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vamos a ver que la China, el presidente de la China, es otra de las bestias del Apocalipsis. Entonces, él lo acabó de mencionar. No seremos dueños de nada. En el nuevo orden mundial, la propiedad privada no va a ser respetada. Los carros, las haciendas, los terrenos, las edificaciones, el dinero, todo será sometido bajo el poder de ellos, a fin de que nos pongan o nos quieran poner de rodillas. ¿Con qué propósito? Para que le rindamos pleitesía al dragón, a Satanás, porque esa es la guerra que muy pronto va a terminar, que se desencadenó en el cielo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Otros datos que les voy a dar a ustedes que hemos investigado últimamente respecto a lo que está sucediendo por este nuevo orden mundial. Hay una entidad encuestadora llamada el Open Door. Anoten bien, Open Door. Open Door acaba de mencionar, ha dicho que en el 2020 ellos publicaron, hay 340 millones de cristianos
que han sido terriblemente perseguidos. Escuche bien lo que estoy diciendo. La persecución es otra gran tribulación que se está desencadenando, y no va a ser después de ese tal rapto que están anunciando equivocadamente, de ese arrebatamiento en secreto de Jesús, que no es más que una invasión de extraterrestres, y eso lo vamos a ver en otra conferencia, que el rapto secreto es diabólico, es invención de la Iglesia Católica Romana, es de los jesuitas, pero con datos y todo, que la iglesia cristiana hoy moderna está absorbiendo, está bebiendo equivocadamente, cuando Jesucristo es Dios Todopoderoso. La Biblia dice que el Señor vendrá con poder y majestad y con gloria. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, menos esta tierra. Peor que venga Jesús en secreto y a pocos kilómetros, a pocos metros de distancia, con un silbido saque su gente, y que nadie sepa quiénes se fueron para el cielo, millones de millones. Qué equivocado está, pero ese es el diablo, que tergiversa, adultera la palabra de Dios para desfigurar la imagen, la gloria y el poder de Dios, grandioso en poder, que el mismo Moisés se le cambió su pelo, salió canoso, salió su cara, era como una porcelana, era llena de fuego, cuando estuvo en la mismísima presencia de Dios, recibiendo las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, que es el objetivo principal del diablo, para destruir hoy la palabra de Dios, como dice la palabra del Señor. Y el cuerno pequeño cambiará los tiempos y la ley. Ahora, en estos últimos años estamos siendo vigilados, o vamos a ser ya vigilados tecnológicamente. Vienen confiscaciones de bienes, vienen multas, vienen redadas, viene cárcel, viene muerte. Y acabamos de ver un video, y no es montaje, cómo la policía en Estados Unidos, en otro país, golpea a un padre de familia, a una niña, quien se resistían a ser vacunados, y cogen a esa niña como coger un perro rabioso, y le ponen obligatoriamente la vacuna, y al padre lo tiran al suelo y lo golpean. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. El Espíritu Santo se está acabando. La misericordia de Dios y la gracia, y el mundo va a caer en manos de Satanás. Así lo dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: porque vendrá un tiempo de angustia, cual nunca jamás lo ha habido en toda la tierra. Jamás lo ha habido. Estamos al borde de ese tiempo. Veamos aquí unas profecías, de unos pensamientos de lo que está sucediendo y lo que nos va a suceder, y unas advertencias muy solemnes antes de entrar a la profecía de Daniel capítulo 8 sobre las Torres Gemelas. En este tiempo terrible, justamente antes que Cristo venga por segunda vez, los predicadores fieles tendrán que escuchar un testimonio más agudo que el que fue presentado por Juan el Bautista. A los que hablan cosas suaves, Dios no los reconocerá como sus pastores. Un terrible ay reposa sobre ellos. Aquellos que guardan la verdad, Dios les llama perros mudos. Así nos cueste la vida. Así lo dijo el Señor Jesucristo: seré llevados ante tribunales, ante reyes, ante gobernantes, ante príncipes, para dar testimonio de mí. Pero no temáis, yo he vencido al mundo, yo estaré con vosotros. En este último conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Y está escrito en la profecía para la iglesia que tiene el don de profecía, el espíritu de profecía, dice: porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Esto fue escrito en un libro profético hace más de 150 años. También dice: Satanás, que viene como Cristo. Óigase bien, Satanás le va a falsificar la segunda venida de Cristo, y vamos a ver cómo va a ser esa falsificación, llamado el rapto.
Los ufólogos están diciendo que es una invasión de extraterrestres, de ángeles divinos que vienen para ayudar a la Tierra a salir de la crisis en la cual ha entrado, y va a ser peor esa crisis. Los ufólogos dicen eso. La iglesia cristiana moderna, hoy en día, el grueso de los cristianos están hablando que es Jesucristo que viene como secreto, es un rapto secreto que viene a sacar su pueblo. Vamos a ver de dónde vienen esas fuentes, de dónde viene esa doctrina. Y la iglesia católica, un grueso del catolicismo, creen que es María, porque en las visiones de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, esas visiones de esas supuestas Marías, una de ellas anunció que Jesucristo le dijo: madre, mujer, vaya a la tierra por mí. Jesucristo supuestamente dice que va a mandar a María a la tierra a raptar a sus hijos, y tenemos los documentos, tenemos las pruebas con nota de pie de página, cuyos libros se venden en ciertas librerías, donde nos dice de ese tal rapto de María. Entonces hay una confusión tan terrible, pero el verdadero cristiano cree en la segunda venida de Cristo con gloria, con poder y majestad visible a todo el planeta, donde millones de millones de millones, millares de millares de otros mundos no caídos, seres vivientes que Dios ha creado, vendrán alrededor de Jesús en una procesión inmaculada, en una procesión indescriptible, donde los impíos y los paganos de este nuevo orden mundial ya tienen sus búnkeres preparados para esconderse de la presencia de aquel. Y ya se está hablando ahora, estos días en las redes, que Satanás, que el Pentágono, la NASA, están los expertos en la aeronáutica espacial, ya tienen supuestamente, dizque Marte, otros planetas, que Júpiter, que Saturno, no sé dónde, donde los quieren llevárselos de aquí de la tierra, porque Satanás no quiere enfrentarse con Jesús en su segunda venida. Y eso está escrito, y eso lo vamos a ver. La venida del anticristo, la venida de la bestia, ¿cómo será esa falsificación diabólica de la segunda venida de Jesús? Vamos a hablar sobre el milenio también, en la inmortalidad del alma. Es verdad que existe el infierno, es verdad que la gente se muere al cielo, se muere cuando se mueren, se van para el cielo directamente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lo cierto es que la Biblia dice que Satanás va a ser reducido a cenizas, y eso lo dice Ezequiel 28, Ezequiel 30, y eso lo dice Malaquías, que los impíos serán puestos debajo de las plantas de los pies, sus cenizas de los hijos de Dios. Por encima están los hijos de Dios pisoteando las cenizas de los impíos. Así lo dice Malaquías capítulo 4. Entonces vamos a escuchar el segundo mensaje que dice el Señor: salí de ella, pueblo mío, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, bautistas, pentecostales, es importantísimo que usted vaya directamente a la palabra de Dios y confirme lo que usted está creyendo. Entonces, esto y muchas cosas más. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia verdadera de Dios, y Dios tiene una iglesia. Ella no es la catedral, ella no es la banca, ella no es el púlpito, ella no es la orquesta. La iglesia verdadera no se compone de cemento y hierro y varilla. La iglesia verdadera es carne y hueso, ni tampoco la constituyen las denominaciones. Es el pueblo de Dios que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, donde Cristo permanece, allí están sus fieles en obediencia, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? ¿Quienes hablan en lenguas? ¿Quienes hablan profecías? ¿Quienes predican la verdad? Todo el mundo predica, todo el mundo habla lenguas, la gran mayoría, mucha gente está predicando la palabra de Dios. Pero ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Vive usted en obediencia? ¿Vive usted por fe? ¿Está usted sometido a la gracia de Dios? ¿Que por gracia sois salvos? ¿Que ni un ápice de obediencia que usted tenga, usted le va a dar la salvación? Pero no.
Los verdaderos cristianos guardan sus mandamientos, obedecen a Dios su palabra, no para que les dé salvación, no para que los salve, sino simplemente porque le aman, porque fueron salvados ya por fe hace 2000 años en la cruz del Calvario. Pero en el Calvario no terminó todo. Jesús se fue al cielo y desde el lugar santísimo ahorita está interviniendo, está limpiando su pecado y limpiando mi pecado. No terminó todo en la muerte, en el Calvario. Tampoco terminó todo en la resurrección de Jesús. Ahora terminará todo desde el santuario celestial, desde donde se derramarán las plagas y se derramará la lluvia tardía, el último derramamiento, el segundo gran Pentecostés para sellar su pueblo. Ahí termina todo su obra ministerial cuando Cristo salga del lugar santísimo y diga: el que es santo, santo es; el que es justo, justo es; y el que es pecador, pecador quedará como leña para el fuego. Así pues, mis queridos hermanos y amigos, si no estamos arrepentidos, pidámosle a Dios: Señor, perdona nuestros pecados. Bendito Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a ver enseguida la profecía de Daniel, capítulo 8. Yo le invito a usted, para que usted se espacie en los videos de la destrucción de las Torres Gemelas que tanto habla las redes hoy en día y que ya estamos cumpliendo 20 años, se acaban de cumplir en el día 11 de septiembre del 2021, 20 años el aniversario en que las torres fueron destruidas. Es importantísimo, mis queridos amigos y hermanos, y permíteme, voy a ubicarme bien acá para darles a ustedes el conocimiento de lo que dice Daniel para este último tiempo. ¿Qué le mostró Dios a Daniel? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo allí en el Golfo Pérsico en estos momentos, desde donde se van a desatar los 4 vientos y la gran conflagración mundial previa a la venida de Jesús? En la profecía de Daniel, capítulo 8, vamos a ver cómo termina la profecía de Daniel, capítulo 8, todo el capítulo casi, el 90%, con la venida del anticristo. Leamos, vamos por partes ahora sí, antes de entrar en materia. Busquemos Daniel capítulo 8. Yo le invito para que usted busque la Biblia directamente y compruebe con su palabra, con la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho a nosotros en este último momento. Es importantísimo ver las profecías para este tiempo final. Dice el Señor, capítulo 8, versículo 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, dice el Señor, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero. ¿Dónde estaba Daniel? Susa. Hoy es Bagdad. Cuando viene el primer ataque de las Torres Gemelas en el año 2001, ya Susa no existía, existe Bagdad. Ya Elam no existía, hoy existe Irak. Entonces desde allí fue que se lanzó el ataque contra Estados Unidos. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Qué curioso, ¿no? Que Daniel está a la orilla de un río, y precisamente el macho cabrío de un cuerno pequeño está a la orilla de un río. Y aquí voy a indicarles a usted brevemente para que usted vea el cuerno de Daniel. Aquí está el macho cabrío. El macho cabrío de un solo cuerno, pero aquí vemos también el carnero de 2 cuernos, ¿no? En esta gráfica podemos ver los 2 animalitos que usted conoce muy fácilmente. Son chivos, cabros, animales que tienen cuernos. El uno tiene un cuerno, se llama unicornio, y el otro tiene 2 cuernos. Analicemos bien, sigamos adelante. ¿Dónde estaba el unicornio? El macho cabrío de un cuerno, a la orilla del río Ulai en Bagdad. A la orilla del río Ulai en Bagdad, donde está el río Éufrates mismo, en el sector del Golfo Pérsico.
¿Dónde está el carnero de 2 cuernos? También a la orilla del río Manhattan en New York, la capital del mundo. A New York se le llama la capital del mundo y está a la orilla de un río llamado Manhattan. Allí están las 2 torres gemelas, los 2 cuernos. Vamos a ver por qué se le llama, por qué podemos la interpretación bíblica, profética, escatológica a las torres gemelas como 2 cuernos. ¿Por qué se le llaman 2 cuernos? Y por qué el macho cabrío está a la orilla de un río, en Bagdad, capital de Irak. ¿Sí notan? 2 capitales. Capital de Irak, capital del mundo, New York. 2 ríos, río Ulai, río Manhattan. 2 animales, uno con un cuerno, otro con 2 cuernos. Machos cabríos, carneros. ¿Es coincidencia? No es coincidencia, es palabra de Dios. Y como dice el católico, te alabamos, Señor. Entonces, analicemos. ¿Sí notan? Tiene consistencia, no yo, no este servidor, la palabra de Dios. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. ¿Dónde están las torres gemelas? ¿Dónde estaban? Delante del río Manhattan. ¿Cómo le parece? Delante del río. Y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Una torre era más alta que la otra. No es coincidencia. Investigue, métase en YouTube, métase en las redes, en el Face, busque los expertos, busque los datos en Google, que no mienten, la historia no miente, el ataque no miente, el arquitecto no miente, el japonés que hizo esas torres lo dice, lo confirma en su historial de la construcción de las torres gemelas. Una torre era más alta que la otra. Un cuerno del carnero en Estados Unidos es más alto que el otro. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Entonces, dice ahí, vamos a ver por qué se le llama carnero, por qué se le llama unicornio y en qué radica el poder de estos 2 animalitos. Bueno, vamos al grano. Escucha lo que le voy a decir. Vamos al grano, muy fácil. ¿Qué tiene el carnero? Cachos. ¿Qué tiene el unicornio? Cacho. El rinoceronte, la vaca, el búfalo, el toro. El rinoceronte tiene cachos. ¿Con qué se defiende el toro en el ruedo? Con los cachos, ¿no? ¿Dónde está el poder del toro? Con los cachos. Si le quitan los cachos al toro, ¿usted cree que la gente se va a ir a la plaza de toros a ver un toreo? No. El toro se venga con sus cachos, con sus cuernos, porque ahí está el poder. ¿Dónde está el poder del unicornio? En los talibanes, en Saddam Hussein. Un hombre poderosísimo se llamaba, un hombre poderoso, superpotente. Una superpotencia es Irak en petróleo, en su armamentismo. Es un poder, su unicornio, su cuerno. ¿Dónde está el poder de Estados Unidos? El poder de Estados Unidos estaba en 4 paredes, o más edificios, o más pisos en las torres gemelas. En una torre está Wall Street, el poder económico, desde donde se maneja la economía mundial, de donde se manejaba la economía mundial, desde ese cuerno, desde esa torre llamada Torre Gemela, que estaba en Wall Street, donde se manejaba el dinero, la economía, la bolsa de valores, todas esas cosas del mundo de la economía de los Estados Unidos, el dólar, moneda mundial, hasta el sol de hoy. Ahí está el cuerno, ahí hay un cuerno del carnero a la orilla del río Manhattan, Torre Gemela. El otro cuerno, ¿qué estaba en el otro cuerno? La CIA, la Interpol, la NASA, el Pentágono, desde donde se lanzan los proyectos, se planean las invasiones a Marte, a la Luna, a la China, a la Conchinchina, con su armamentismo poderoso, de donde se manejan los radares, hoy en día llamémosle así los misiles,
el Pentágono, el otro poder. Entonces Estados Unidos estaba simbolizada sus dos poderes por las dos torres gemelas. El Ministerio de Defensa, no hay quien le aguantaba. Sigamos la profecía, sigamos la profecía. ¿O no es así? Contésteme. ¿O qué? ¿O Hollywood es el poder? ¿Ah? ¿O qué? ¿O Michael Jackson? ¿O los Cheyennes? ¿O la Ford? ¿O la Chrysler? ¿O la Coca-Cola? No. Son entidades industriales, comerciales, que no tienen el poder que tiene la CIA, que tiene la Interpol, que tiene el FBI, que tiene el armamentismo bélico, los radares, los escorpiones. Así le llaman ellos a sus barcos, Apoliones, misiles, aviones fantasmas donde explotan misiles y no se dan cuenta en qué momento ese avión vino a hacer una invasión a cierto país, para que usted se entere y se dé cuenta de las cosas. Entonces ahí está el poder de los dos cuernos, la economía y su poder defensivo. Ahora, dice la Biblia, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia, escucha la palabra, el adjetivo, bestia, el sustantivo, podía pararse delante de él, delante del carnero, ni había quien escapase su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. A ver, ¿qué le mostró Jehová al profeta Daniel? Que ese carnero ataca a 3 puntos cardinales. Ataca al oriente, ataca al norte y ataca al sur. Pero no dice la Biblia que ataca a occidente. ¿Por qué no ataca el carnero a occidente? ¿Cómo se va a atacar a Estados Unidos contra Estados Unidos? Porque Occidente es Colombia, Occidente es Ecuador, Occidente es Canadá, Occidente es Argentina, Occidente es México, Occidente es Estados Unidos. No ataca, pero sí se va de sapo, intervencionista, imperialista, Grenada, Cuba, bueno, ataca a Rusia, ataca a China, Grenada, Angola, África, Irak, Israel invade, se mete en Siria, se mete en el oriente, se mete en el norte, se mete en Afganistán, se mete en el sur, en África, con sus tropas. Vietnam, ¿cuántas guerras tuvo Estados Unidos en el Vietnam? Ahí está el carnero, y ninguna bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es un poder. Ninguno de estos poderes llamados bestias podía hacerle frente. ¿Quién como Estados Unidos? ¿Y quién podrá luchar contra Estados Unidos? ¿Y quién como la bestia? Y se admiró toda la tierra en pos de la bestia. No solamente el Vaticano, no solamente el papado, el Vicari Filii Dei. También los Estados Unidos. Todo el mundo admira a Estados Unidos y todo el mundo quiere irse para Estados Unidos. Miami, Orlando, Walt Disney, Hollywood, allí están los artistas, allí está el dólar, allí no se roban una bicicleta que se deja en el parque, en la calle y nadie se la lleva. Es un país de dinero, es el sueño americano. ¿Quién como la bestia? Y toda la tierra se admiró en pos de la bestia. Esa es la otra bestia, la segunda bestia, Apocalipsis 13. A quien nadie le podía hacer frente. Nadie. Y sometía a todo mundo y remundo. Ahí lo dice la Biblia. Y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Hacía lo que se le daba la gana. Y se engrandecía hasta el día de hoy. Pero ya no está así. Ha perdido el poder. Y lo va a perder. Porque Dios lo va a sacudir. Está profetizado por una misma norteamericana. Permítame decirles. Y Daniel se pone a pensar, Señor, no entiendo. ¿Qué me quiere decir tú con esto, Jehová, Dios mío? Pero mira lo que... Ahora viene el plato fuerte. Sigamos. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. ¿De dónde venía el macho cabrío? Venía del oriente. Venía del oriente.
sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Los talibanes y Saddam Hussein ordena el ataque. Entonces él ve que sale el animalito a la velocidad, ¿cuántos kilómetros por hora? Dice, sobre la faz de toda la tierra. Le da la vuelta al mundo y llega a New York. Llegan los terroristas de Oriente. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo se camuflaron? ¿Por aire, mar, tierra? Bueno, ¿cómo fue el ataque? Aéreo, aéreo, dice el profeta Daniel. Vio por el cielo que venía el macho cabrío, como usted ve el avión cuando viene para aterrizar en su ciudad. Venía delante, se puso delante del carnero sin tocar tierra, dice el profeta. Fue un ataque aéreo. 4 aviones, 4 pipones de aviones, barrigones, esos grandotes. Fácil de derribar, ¿no? Fácil de derribar. ¿Por qué no los derribaron? ¿Por qué no fueron destruidos? ¿Por qué no fueron hechos pedazos esos aviones? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, será destruido sus cuernos, el carnero, será pisoteado, porque han dejado mi ley, han dejado mi palabra, han dejado el evangelio. Acuérdese que Estados Unidos es un país compuesto de alemanes, franceses, ingleses, españoles, checos, rusos, de muchas partes del planeta que vinieron huyéndole a la primera bestia de Apocalipsis llamado el papado, el Papa. Así me cuesta la vida. No me importa, porque el Señor está conmigo. Y el Señor blinda a todos aquellos que digan la verdad. Seremos seres blindados por Él. Nadie os tocará, nadie os hará daño. Y hay de aquel que se meta contra un siervo de Dios. Es como si le tocaran la niña al ojo de Dios. Las redes están encendidas. YouTube, Face, Instagram, anunciando lo que se viene a este mundo. Mis queridos amigos y hermanos, entendamos bien lo que dice la palabra de Dios. Eso es categórico. Felipe II fue condecorado por el papado, rey de España, como campeón del catolicismo, y Felipe II le puso una medalla de oro aquí en su pecho. Y Felipe le dijo, Papa, su santidad, Santo Padre, Padre mío, porque le llamaba Santo Padre, cuando Santo Padre no es sino Dios. No llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, dice el Señor, porque uno es vuestro Padre, Jehová, Yahweh de los ejércitos, tu creador, el Santo Padre. Ningún hombre macho es Santo Padre, ni sumo pontífice, ni obispo, solo Dios. Jesús es el sumo sacerdote, quien perdona nuestros pecados. Tu pecado. ¿Y qué es tu pecado? ¿Qué es mi pecado? Porque yo soy pecador. El pecado es violación de la ley. 1 Juan 3:4. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿La ley de Moisés? Moisés no tuvo leyes. ¿Por qué somos mentirosos? Dios le dio esas leyes a Moisés. Son de Dios sus leyes, específicamente los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. El libro de Moisés, donde está el Pentateuco, esas leyes sanitarias de reglas menstruales de la mujer que no se acueste con el marido con el periodo. Esas reglas de limpieza vegetariana, de que no coman carne, que esto y lo otro, que se lave las manos antes de comer, que se circuncide. Esas leyes simbolizaban, representaban a Jesús. Pero la ley de Dios es esa ley escrita en un libro. Usted le mete un favorito, el libro se quema. Pero métale candela a una piedra, la piedra no se quema. Por eso dice David, tu ley es eterna como la piedra, como la roca eterna de los siglos. Son los 10 mandamientos. Eso se llama pecado. Pecado es violación de la ley de Dios. Por eso, aquí la tengo atrás, vea. Ahí está, ahí está. Eso es eterno.
Eso no es de ningún charlatán. Esto no es patrimonio de los adventistas. ¿Quién dijo eso? Que esto es patrimonio de los judíos. ¿Quién dijo que la ley de Dios es patrimonio de los árabes, de Israel, de los bautistas del séptimo día, de la iglesia de Dios del séptimo día? ¿Quién dijo eso? Eso no está en la Biblia. La ley de Dios es patrimonio de Dios, del reino de los cielos, del universo, del cosmos, y para todo el mundo y Raimundo es esta ley, es esta ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios es el dueño de la ley. No yo ni usted, no tenemos derecho a quebrantarla. Jesús me salvó con su sangre, me salvó con su justicia y está en el lugar santísimo intercediendo y guardó la ley por mí. Por mí, Él se presenta ante el Padre santo, puro y perfecto, sin pecado. Y cuando yo le recibo a Él como mi Salvador, Jesús perdona mis pecados, el Padre me mira a mí después de Jesús. Primero mira a Jesús, quien dice: Padre, aquí tengo a Barbosa, Jesús, esculpido en los huecos de mis manos. Mis clavos fueron por Él, mi corona fue por Él, mi sangre que derramé fue por Él. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, en agradecimiento, en amor, en fe, yo le digo: Padre, dame el poder del Espíritu Santo para guardar estos 10 mandamientos. Que no se pueden guardar porque somos tan injustos, tan hijos de Satanás, diciéndole a Dios que no podemos guardar sus mandamientos, cuando Él mismo lo dice categóricamente: aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquel que aborrece la ley de Dios, su oración es abominable. Eso lo dice Proverbios capítulo 4. Bueno, no es mi propósito hablar de las leyes, pero para enfatizar lo que es el pecado, lo que pasó con Estados Unidos. Entonces Felipe II le dijo al Papa: oh Santo Padre, ¿y tú por qué tú a mí me pones esa medalla de oro? ¿Por qué? ¿Por qué me pones esa medalla de oro? Porque eres el campeón del catolicismo. ¿Y cuál fue la obra que yo hice, Señor, para que tú me condecores con un medallón de oro? Le dijo Felipe II al Papa, y el Papa le dijo: porque me mató 2 millones de asquerosos evangélicos protestantes. Hoy la Inquisición revive. Jafemal tiene los cajones donde van a caber 4, 5 cristianos que los van a matar, o nos van a matar, nos van a quitar la cabeza. Si seguimos anunciando esta verdad de Dios, no importa. Dice la Biblia que aquel que me ama, dice